Además que son los únicos que quedan de México porque ya el Pachuca estaba eliminado. Es que jugó mal, la verdad jugó muy mal el Fluminense. ¿Qué hubo, parceros? Terminó un grupo más del Mundial de Clubes, terminó el grupo E, el River, el Inter y el Monterrey luchaban por 2 cupos los 3 equipos. Así que vamos a ver cómo le fue. Empecemos pues. Arrancó por el partido de Monterrey Urawa Reds. Los japoneses la verdad defraudaron un montón porque pensé que iban a hacer una mejor presentación y iban a poner por lo menos en más aprietos al Monterrey y al River, pero a ninguno de los dos les hicieron ni cosquillas. El Monterrey ganó, como les digo, 4-0, jugaron en el Rose Bowl de Pasadena y solo fueron 14.312 personas. Creo que es como el segundo partido donde menos gente ha ido a apoyar a su equipo. El primer gol lo hizo De Osa, el colombiano, con un pepinazo de media distancia que le quemó las manos al portero. También siento que pudo haber hecho más el portero, sin embargo fue un balonazo, tanto que el balón se movía en el aire mientras iba hacia el arco. Golazo. Al minuto 30 empezó el Rosario. Al 34, 4 minutos después, Berterame volvió y marcó una buena jugada y se la tocó al palo cambiado del arquero. Nada que hacer. Al 38, en 8 minutos arreglaron esa vuelta. Corona le mete otro balonazo de media distancia, tampoco puede llegar el portero, 3-0. Y en el minuto 90 más 7, y eso me pareció increíble, ya cuando se acaba el partido, Berterame vuelve y mete otro gol, pero lo mete con una barrida como si de ese gol dependiera la clasificación y ya estaban clasificados hace rato. Así que severo que jueguen con esa vehemencia y con esa intencionalidad hasta el último segundo. Pareció muy bueno eso del Monterrey. Para darles estadísticas, sí fue mucho más el Monterrey y tuvo 18 remates, de esos 7 a puerta, mientras que el Urawa solo tuvo 10 remates y de esos 2 a puerta. En la posesión tuvo 60% para Monterrey, solo 40% para los japoneses. Y los pases, el Monterrey, como les había dicho en un capítulo pasado, en este tipo de competiciones se ve muchísimo más alto el nivel en cuanto a pases y precisión. Los mexicanos hicieron 592 pases con una precisión del 89%. Bien. Entonces, después de todos estos daticos, este partido nos deja a un Monterrey que aprovechó el cierre del grupo, que aprovechó haberle empatado al Inter y haberle empatado al River para al final terminar con el Urawa Reds y ganar, que era lo que había que hacer. De Osa es el segundo colombiano que hace gol en el Mundial de Clubes. Recuerden que el primero fue Arias con un pepinazo de tiro libre hermoso. Este es otro bonito gol. Los colombianos no hacen gol feo. Ramos estaba contento al final del partido, estaba feliz diciendo que esto era un nuevo proyecto, que me ha dicho, van por, no dijo que iban por la final, pero que sí iban por lo menos por la otra ronda. Pues muy bien, bacano por Ramos, por De Osa, por Estefan Medina, por el Corona, por todos los que juegan ahí en el Monterrey, otros latinos, vamos, no digamos que estoy haciendo fuerza a la Conmebol, pero pues bien por los latinos, además que son los únicos que quedan de México porque ya el Pachuca estaba eliminado. Lo otro increíble es que el Monterrey fue líder como hasta el minuto 70 que hizo el gol del Inter en el otro lado. Y eso fue, ahorita les explico cuando hablé el de River Inter, cómo se definía, porque mucha gente decía, ¿cómo así si River tiene más puntos, más goles a favor, está saliendo del Mundial? Entonces ya les explico eso de una vez, arranquemos con River Inter. El River Inter fue en el Lumen File y hubo 45.135 personas ahí, sí, un montón de gente. El partido quedó 2-0 ganando el Inter. Casi no lo puede descifrar hasta el minuto 72 que hizo el primer gol, lo hizo Espósito y le rompió la cadera al central del River. Con un movimiento lo dejó botado y le definió a Armani un palo que hasta ese momento había sido figura porque se había sacado 3 o 4 balones de gol hechecitos del Inter. Lautaro no estuvo fino y Armani estaba prendido para tapar. Y al 90 más 3, Bartoni hizo el segundo en un contragolpe o una jugada rápida hacia arriba. Borja por barrerse se la quita de los pies a su mismo compañero, se la pasa por entre las piernas, se la deja a Bertoni y de media distancia le mete un zapatazo que nada que hacer para el pobre Armani. Cuanto a estadísticas, fue mucho más el Inter, tuvo 16 remates, 3 a puerta, de esos 2 goles, el River solo hizo 10 remates, de esos 2 a puerta, y la posesión sí estuvo similar, 58 para el Inter, 44 para el River. Y en la cantidad de pases no hubo tantos porque fue un partido cortado, parecía un partido suramericano, se dieron duros, se golpearon, hubo 4 amarillas para el Inter, 4 amarillas también para el River y eso le costaba la clasificación hasta un punto y tarjetas rojas, se fueron 2 expulsados del River Plate. Entonces ahí incidió mucho el juego brusco. Ahora sí, el análisis de qué necesitaba el River Plate para pasar. Necesitaba ganar y ganando estaba seguro porque llegaba a 7. O si iba a empatar, necesitaba empatar por 2 goles, que fuera 2-2. ¿Qué por qué? Porque en este mundial, si quedan con la misma cantidad de puntos, se hace una nueva tabla entre los 3 que tengan la misma cantidad de puntos y no se toma en cuenta los goles que le han hecho al otro. O sea que anoche Monterrey hubiera podido meterle 10 goles al Urawa Reds, no hubiera influido en nada. Donde el River gane empate 2-2 con el Inter, hubiera quedado con más goles entre la tablita de ellos 3 y hubiera pasado. Pero pues no. Hasta un punto, cuando iba ganando el Monterrey 3-0, iba líder el Monterrey, segundo el Inter y tercero el River.
Y River tenía más 2, incluso más que el Inter, que tenía más 1, pero aún así iba saliendo porque en la tablita entre los tres habían hecho gol Inter, Monterrey, cuando quedaron 1-1. En cambio, River no había hecho gol contra ninguno de ellos. Entonces, por eso estaban saliendo. Necesitaban ganar, nada que hacer. Para hablar de los colombianos, Borja fue el mejor calificado del River y no hizo nada. Entonces, imagínense el peor calificado. La verdad, intentó, trató, buscó, pero ni siquiera le pegó un al arco y no, Summer no lo vi ni siquiera volar, no, nada, estuvo muy marcado. Castaño pues no jugó porque estaba echado en el partido anterior, y si hubieran empatado en todos los ítems, si hubieran quedado 1-1 Inter y River, hubieran empatado en todos los ítems, se hubiera definido por tarjetas amarillas y tarjetas rojas. Dato curioso, el River tenía 8 amarillas y el Monterrey 8 amarillas, pero hubiera salido el River por la roja de Kevin Castaño. O sea, prácticamente le tenía que ganar o hacer 2 goles y esperar que si se lo empataban no se lo pasaran, pero baila el River. Al final se fueron 2 expulsados. Acuña al final quería romperle la cara a Dumfries, tanto que se metió Armani, se metió el técnico del Inter, todos a agarrarlo, parecía verdad un toro, el toro Acuña. Qué mal perdedor, bueno, que jugó re mal, no lo echó, el árbitro no lo echó una patada que le metió a Dumfries, pero criminal, debió haberlo echado, no lo echó, lo dejó en el campo y después casi se termina eso en una pelea bárbara. Así pues se va el River de este Mundial de Clubes y Argentina se queda sin representantes en este Mundial de Clubes. Y muy mal por los argentinos porque normalmente son fijos entre los finalistas, entre los semifinalistas por lo menos, y en esta lo de River estuvo mal, pero por lo menos plantó cara, pero lo del Boca estuvo terrible, o sea, le fue súper mal. Dejarse empatar de un equipo semiprofesional, olvídalo, amigo. Y los partidos del grupo F, la verdad, sí, 2 partidos muy aburridos. Fue el grupo que menos emoción tuvo para finalizar. Bueno, el Mamelodi intentó ponerle emoción al final, pero en general, me aburrido los dos. El primero fue Borussia Dortmund Ulsan HD. Y la verdad, partido de trámite, partido aburrido, partido normal. Jugaron en el TQL Stadium de Cincinnati y ha sido el partido, creo que menos asistencia tuvo, 8.239 personas, y eso se veía vacío, apagado. Los europeos no saltaban, no bailaban, nada. Estaba aburridísimo ese partido. Como les digo, fue 1-0. Svensson hizo el gol al minuto 36. Muy flojita la defensa. Dejaron tocar ahí en las barbas del portero, que había tapado una chimba hasta ese momento. Y pues a quemarropa ya Svensson le metió su balinazo. Nada que hacer. En las estadísticas fue mucho más el Borussia, eso sí. Tuvo 28 remates, de esos 11 a puerta. De esos 11, 8 los atajó el portero. Está tapando una chimba. El arquero se llama Hyun Woo y tapó todo lo que le dieron desde donde le dieron, a quemarropa, a 10 centímetros de cabeza, de media distancia, de esquina. Tapó una chimba ese man. Lástima le hicieron su gol finalmente le pudieron hacer su gol, porque si no hubiera sido la figura del partido claramente. El Ulsan solo hizo 3 remates al arco, 3 remates y los 3 fueron al arco, eso sí, pero baila de hacer golecitos. En la posición fue 60-40 a favor del Dortmund y en los pases fueron 515 con una precisión del 89%. Se sigue manteniendo eso. El equipo que gana es el que mayor cantidad de pases hace generalmente y mayor precisión tiene. Es casi que el deber ser de todos los partidos. Con eso así, pues pasó primero el Dortmund con 7 puntos, no necesitaba mucho, necesitaba empatar o ganar para pasar, lo hizo y ya, no hay mucho más que hablar de ese partido. Y el otro, el del Fluminense Mamelodi, la verdad, qué partido tan flojito también, aburrido, esos dos fueron los más aburridos, me vi ese del Fluminense y en resumen el del Dortmund. Y el del Fluminense, pues por Arias lo vi y la verdad Arias jugó un buen partido, lo intentó, luchó, guerrió, fue el único que generó peligro porque de resto era Arias y 10 árboles, la verdad no quisieron jugar o estaban muy relajados o jugaron a empatar, no sé. Pero realmente no hicieron nada por ganarlo. Es que no me pareció que hicieran nada por ganarlo. En las estadísticas fue mejor el Mamelodi, tuvo 7 remates contra 6 del Fluminense. De esos fueron 3 al arco del Mamelodi y ninguno del Fluminense al arco. Es que no le dio, o sea, me deja preocupado si así va a ser la segunda ronda. Sin embargo, el Mamelodi había demostrado contra el Dortmund que habían quedado 4-3, que era un buen equipo y que tenía para hacer daño. Pero es que el Fluminense no jugó a nada, la verdad. Jugó con un equipo mixto también. Hubo como 2 o 3 que no son de la titular siempre, pero aún así es el Fluminense y debió haber ganado. De verdad me dejó preocupado ese partido. En cuanto a los pases, el Mamelodi hizo 583 con una precisión del 89, mientras que el Fluminense hizo solo 260 y con una precisión del 82. Es que jugó mal, la verdad jugó muy mal el Fluminense. Es más, en el último, como después del 90, en un tiro de esquina, un centro, no recuerdo bien, casi se lo gana el Mamelodi y con ese gol hubiera sacado al Fluminense porque el Mamelodi tenía 3 puntos y con el triunfo pues llegaba a 6 y el Fluminense tenía 4, pues quedaba por fuera. Jugó a empatar, le sirvió, caminó por la cornisa como el Botafogo. Me preocupa esos dos equipos que no están proponiendo, de los brasileños, de la Conmebol, de los que nos quedan.
porque el Palmeiras y el Flamengo sí que salen a ganar. Estos dos salen a jugar inteligentemente, a mantener el partido y en una habilidad o una pelota quieta ganarlo. Y eso es de doble filo. O le sale bien o le sale re mal. Entonces, después de esos resultados, quedó Borussia con 7 puntos, clasificó primero. Segundo, el Fluminense con 5. Segundo, tercero, el Mamelodi con 4. Muy bien, muy buen equipo. Muy buena representación por parte de África con ese equipo. Lo hizo bien, la verdad. Al final bailaron, cantaron, se caracterizaron por su alegría, por su fiesta, por su jolgorio en el hotel, llegando al estadio después de los partidos. La tribuna, eso sí, estuvo una chimba, tanto la del Fluminense como la del Mamelodi, saltaron todo el tiempo, bailaron, hacían unos bailes chimba. Ese mundial se lo está gozando el hincha, se lo está gozando el que va a los estadios, lo está gozando el que lo está viendo. Es un partido para nosotros los amantes del fútbol, la verdad. Es un torneo para nosotros los amantes del fútbol. Y el Ulsan pues quedó de último con 0 puntos, con menos 4 goles. Entonces después de eso se enfrentan en los octavos Borussia contra el Monterrey y el Inter contra el Fluminense. La tiene difícil el Fluminense. Creo que debió haber tirado a ganar para haber pasado primero y haber evitado al Inter, pero así es el fútbol y así lo plantean los técnicos. No, pues, ¿qué le hacemos? No siendo más, cuéntenme ustedes cómo vieron este par de partidos. ¿Creen que el Fluminense tiene para ganarle al Inter o hasta aquí llegaron los del Flu? Gracias por verme, por escucharme y nos vemos en un próximo capítulo de los Optis. Empezó al Rosario. Al 34, Berterame. El grupo E del Mundial de Clubes. Estaban Monterrey, River, bla, 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 bla.